Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Recuerden que Pablo siempre andaba con Bernabé o luego andaba con Silas. En este caso, pues Pablo es Manuel Osvaldo y a veces le daba la oportunidad entonces Pablo a Silas o se lo daba a Bernabé y hoy me la ha dado a mí para que comparta con ustedes este maravilloso tema que obviamente es una continuidad y se viene con una continuidad de todo lo que hemos venido desarrollando nosotros. Estamos celebrando entonces lo que es la reactivación. Y la reactivación es en nuestras propias vidas. De alguna manera nos abstraemos de qué es lo que están pensando los demás, qué es lo que la gente está observando, qué es lo que ellos piensan. Nosotros tenemos un pensamiento distinto, un pensamiento totalmente diferente y asimismo la reactivación, si no se da allá afuera, con la gente, nosotros sí nos reactivamos y celebramos siempre esa reactivación. Muy bien, hemos venido, y Manuel Osvaldo, el jefe, ha venido expresándoles a ustedes una serie de preguntas. Esas preguntas que él les ha hecho a ustedes, ¿cómo les gustaría que fuera el futuro para usted? Él tiene una frase muy particular y a mí me ha marcado mucho que dice, el escribir hace el hombre exacto, no es tanto lo que usted piense, lo que usted dice, ¿dónde lo tiene usted escrito? ¿Cómo lo está usted expresando? ¿Cómo le gustaría a usted que fuera su futuro? Lo está escribiendo y adicional a eso también, ¿cuán lejos usted quiere llegar? No hay límites, no hay los límites solamente están a veces en nuestra cabeza y en nuestro campo de acción, pero no los hay. ¿Cuán lejos a usted le gustaría llegar? La semana pasada estuvimos hablando, y Manuel estuvo hablando a ustedes sobre ese sueño, a dónde quería llegar. John F. Kennedy, presidente entre 1961 y el 69, el 25 de mayo, él llega y le coloca un reto a su agencia espacial cuando llega y le dice, en esta década, al final de esta década, hay que enviar un hombre a la Luna. Y así lo lograron. Ellos lo hicieron, envían ese cohete, el Apolo 11, llega y aluniza parte el 16 de julio del 69 y el 20 de julio de ese mismo entonces Armstrong, y Aldrin, que estaba también en la cápsula, llegan allí y en él se conoce esa famosa frase que él expresaba que este es un pequeño paso del hombre, pero un gran salto de la humanidad, y así se cumple un gran sueño. Habíamos visto también, la semana pasada, Manuel nos había hablado de todo aquello que Pablo había proyectado, grandes sueños. Cuando alguien tiene grandes sueños, grandes proyectos, se traza esas metas, entonces hace que todo comience a generarse, se empiece a crear. Recuerden que nos mostró y nos enseñó este mapa. En su tercer viaje, él comienza a escribir una serie de cartas, esta carta que estábamos viendo a la de Romanos, y él ya les estaba diciendo a ellos, mire, yo he llegado y he pasado desde Jerusalén, dice en el verso 19 del capítulo 15, dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, todo. Él había llegado y ya había hecho una serie de pasos, pero un minutico, él escribe esta carta por allá en el año aproximadamente 56, 57 después de Cristo, ya estaba por allá en su tercer viaje, pero ¿y qué había pasado para ese entonces? Recordando y aprovechando este mismo mapa, recordemos que en su primer viaje había recorrido esta zona que ustedes están viendo ahí en pantalla, ese pequeño círculo, ese es el primero. Pero antes de comenzar ese viaje,
En Hechos 9:25, tal vez ustedes recuerdan que él fue descolgado, porque por allí, en Damasco, lo estaban persiguiendo. Ya era suficiente como para uno llegar y expresar, no, hasta aquí llegamos. Más bien, quedémonos nomás con Damasco. No, él comienza a organizar su primer viaje misionero. Y desde Hechos 13 comienza a narrarse toda esa historia de los viajes de Pablo. Y él comienza su primer viaje y de pronto intentan apedrearlo en Iconio y fallaron, no, pero en Listra sí lo hicieron, lo lograron. Y así transcurre su primer viaje. Uno que diría, no, ya quedémonos quietos, más bien, no salgamos. Pero ¿qué fue lo que hizo después él? Programó su segundo viaje. Recuerden que él esa carta que estaba hablando de que hasta Ilírico, todo lo había llenado por el Evangelio. Ya recuerden eso que están viendo ustedes ahí en pantalla. Ese fue el segundo viaje, ya un poco, todavía mucho más extensa, pero allí fue encarcelado en Filipos. Hubo un alboroto en Tesalónica, de alguna manera fue ignorado, y aún así él llega y estaba pensando en el tercero, y en el tercero escribe, mire, lo he alcanzado todo. Yo pienso que si en el cielo hubo alguna vez una convocatoria para decir, bueno, vamos a comenzar en el primer siglo de la era cristiana, ¿quiénes son los candidatos para que comiencen a llevar el Evangelio? Entonces, de pronto, podíamos estar muchos en esa misma lista de espera, cuando dicen, pero va a haber un intento de asesinato y van a salir por una canasta. La mitad se hace a un lado, ¿no? Quedémonos quietos más bien, dejemos que sean otros los que vayan. En el primer viaje, entonces, lo que va a acontecer es que de pronto van a intentar apedrearlo, pero lo van a lograr. No, entonces ya se fue todo. Finalmente quedó Pablo. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Y de alguna manera, ¿qué fue lo que lo potenció? Él no tenía límites, es decir, no había nada a él que llegara y lo amarrara, que lo dejara totalmente quieto, al contrario. Él llegaba y él lo que estaba haciendo era soñando. Y recuerden que él quería ir hasta España y de paso a España quería llegar y pasar por Roma. Y ya estaba alcanzando lo que el mundo conocido, más o menos para esa época, la gente tenía en mente. Ya Pablo lo estaba alcanzando tenía en mente y ya había alcanzado gran parte de eso. Recuerden que él quería ir a Hispania. Y cuando nos habían hablado de lo último de la tierra, hasta allá quería él. Recuerden la frase que nos dijo el jefe. ¿Le suena parecido o le suena conocida esa frase? Pues muy bien. Todo eso, había algo que motivaba mucho a este hombre. ¿Qué era lo que no le llevaba a él a ver esos problemas, esos inconvenientes, sino por el contrario que lo disparaba? Pues muy bien. Había algo que él luego escribe en una carta unos años más tarde y que de pronto para nosotros resulta ser la esencia de qué era lo que lo motivaba, cuál era esa fuerza interna. Cuando él estaba hablando de ello en Colosenses 1:29, nos dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Ese era el secreto. No veía él las dificultades, no veía él ningún tipo de algo que lo frenara, sino por el contrario, él trabajaba con su pensamiento, tenía una serie de pensamientos propios. De hecho, en Filipenses luego escribe, piensa en lo bueno, lo honesto, lo justo, lo que es digno de alabanza. Él tenía una actitud frente a la vida distinta. En ese mismo libro de Filipenses, él llega y dice, vivan con alegría la vida cristiana. Lo digo y lo repito una vez más, vivan con alegría la vida cristiana. Cuando estaba encarcelado, entonces, él no solo llegaba y lo pensaba, él llegaba y tenía una actitud, y frente a esa actitud tenía una acción. Y hoy queremos resolver y queremos tratar sobre estos 3 puntos: un pensamiento, una actitud y una acción. Y nos vamos a enfocar un poquitico más en las acciones. Muy bien, cuando nosotros comenzamos entonces a hablar de todos los pensamientos, recordemos ese pasaje que ya habíamos leído de Colosenses 1:29, dice, para lo cual también trabajo. Ahí está hablando él
Pablo de una acción, luchando según la potencia de él, era la actitud que él tenía frente a ese trabajo, luchaba, lo hacía, trataba de lograrlo, la cual actuaba poderosamente en mí. Entonces ese era su pensamiento, lo que le llevaba. Hay algo dentro de mí que yo lo tengo, lo tenía claro en su mente. Eso, entonces de alguna manera cambia o mejora mi actitud. Y finalmente eso me lleva a una acción y esa acción me lleva a un resultado. Muy bien, muchas veces, ¿qué es lo que está pasando con todos estos pensamientos? La vida cambia, pero cambia todavía más cuando usted cambia su forma de pensar. Usted no elige sus padres biológicos, en absoluto. No tenemos nosotros esa elección, ni dónde, ni cuándo va usted a nacer. Pero sí la forma de pensar acerca de ello es lo que genera una actitud. Uno muchas veces dice, ¿y por qué me tocó este país? ¿Y por qué me tocó? Yo recuerdo una época que tenía ganas de emigrar hacia los Estados Unidos. Y llegué entonces allá, un coordinador me dijo, Wildeman, usted está trabajando en una zona de guerra, trabajando en esa zona de guerra, vaya allí a inmigración y diga que usted tiene miedo de regresar a Colombia. Me pasó un recorte de semana donde el mono Jojoy había declarado objetivo militar a todos los pastores en Colombia. Dijo, con esto ya de una vez te dan acá, te dejan estarse acá, te puedes quedar y listo. Y yo lo estaba considerando. Gloria lo único que hacía era sufrir, no más. Pero un día antes de tomar el avión, o sea, ese día era el punto de inflexión. Si yo decidía decir, no, mañana no viajamos, me quedaba, quiere decir que empezaba a hacer todo el papeleo. Pero yo dije, un minutico, si Dios me hubiera querido a mí aquí, me hubiera hecho unos 20 centímetros más alto todavía. O sea, hoy día se me dio algo así como 2 metros 3. Tendría un hermoso pelo rubio y unos maravillosos ojos azules. No, yo nací en Colombia, entonces, y antioqueño. Entonces, es acá donde uno está y uno tiene que empezar a ordenar sus pensamientos de acuerdo al lugar donde usted esté. Eso lo lleva a uno a cambiar todo el enfoque. ¿Qué más? Nuestros padres, ¿qué fue lo que hicieron? Todo lo que ellos pudieron. Lo demás nos encargamos nosotros. A veces nosotros tenemos el error de decir, es que si mi padre hubiera, y en ese error cae uno muchas veces, hasta uno. Cuando yo decía, si mi padre hubiese sido de pronto un poquito más preparado, más facilitador, entonces me hubiera a mí ayudado a llegar más lejos. No, no, eso no era responsabilidad de él, era finalmente mi responsabilidad de lo que uno se encarga. Nosotros casi siempre tratamos de llegar y de culpar a todos los demás de nuestros problemas. A veces decimos las circunstancias. Usted no puede controlar lo que está ocurriendo, pero sí puede las reacciones. El pasado, ya recuerde, Manuel nos había dicho, no puede usted llegar y cambiarlo, eso ya está fuera de su control, pero hay algo que es el presente. Alguna vez, viendo con mis hijos el Kung Fu Panda, a mí me gustaba pues por lo del Kung Fu, y también por las caricaturas. Recuerdo que estaba con mis hijos y había ahí una tortuga, la tortuga era el maestro, ¿sí? Y estaba hablando con el osito panda, con el oso, cuando llega y le dice el pasado no está en tu control, no puedes hacer nada por eso. El futuro es incierto, ¿sí? El presente es un regalo, por eso se le llama presente. Entonces, obviamente lo que nosotros tenemos es que controlar este presente. Este presente nos ayuda a controlar a nosotros todo ese futuro que nosotros tenemos. El haber sido dañados, sometidos a abusos, solamente usted es responsable de esas decisiones que usted tome. No se las eche absolutamente a nadie, ni a las circunstancias, ni a los demás. No culpe a nadie. Lo único que puede llegar de alguna manera y usted comenzar a tratar de entender no es qué es lo que le ocurre a usted, sino qué es lo que ocurre en usted. Ahí es donde está el meollo del asunto, en todo aquello que los hechos, los eventos, la gente comienza
a generar en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que produce eso en mí? Eso es de lo que yo tengo que hacerme responsable, no de lo que me está ocurriendo. Recuerden que Pablo, cuando les mencioné anteriormente, estaba en una cárcel y él, escribiendo el libro de Filipenses, dice: vivan con alegría su vida cristiana. Pero antes de llegar a esa cárcel había pasado las verdes y las maduras. Por allá a veces se estaba hablando de naufragios y todavía le faltaban naufragios. A ese hombre le pasaban unas cosas que uno diría: no, ya desista, ya usted más bien dedíquese a descansar, haga carpas, que con eso usted le gana al mundo y tiene un buen futuro y asegura su futuro y no hay ningún problema. Nada, en absoluto. Él tenía ese anhelo y ese deseo de llegar y de que todo el mundo conociese del Evangelio. Entonces, era lo que más le motivaba a él. Si hay algo que puede llegar y tener en usted algún tipo de influencia, recuerde, usted es el responsable de lo que llega a ser, no es absolutamente nadie más. Es la mejor oportunidad que usted tiene para comenzar a cambiar. Recuerden ese pasaje que les dije del pensamiento. Piense lo bueno, lo honesto, lo justo, lo que es digno de alabanza. Está en Filipenses 4, desde el verso 6 hasta el 8. Y entonces dice, eso es lo que le produce a usted paz. Pero yo quiero solamente que estemos nosotros pendientes de ese pasaje que les dije inicialmente, Colosenses 1:29, cuando dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es esa potencia. Nosotros entonces comenzamos a entender que tenemos la mente de Cristo y que, oiga, vivimos de acuerdo a la fe de Cristo, es decir, la misma fe con la cual Él se acercó y creyó en Dios. Es esa misma fe que está en cada uno de nosotros. Esa fe es la que actúa, y ese poder que actuó en Jesús, ese mismo poder que actuó en Pablo, es el mismo poder que está en cada uno de nosotros, porque Dios no nos dio el Espíritu por medida. Él no llegó y dijo: voy a darle a Wildeman apenas una quinta parte de lo que le voy a dar y comienza uno a mencionar el nombre. No, en absoluto. Tenemos todo ese mismo poder que actúa poderosamente en cada uno de nosotros. Ese mismo poder, entonces, es el que me lleva a mí a tener pensamientos que no son nocivos, pensamientos que no se nos convierten en inhibidores, sino por el contrario, son pensamientos que comienzan a afectar poderosamente nuestra actitud. Y aquí venimos a definir lo que es una actitud. Cuando nosotros hablamos de actitud, estamos hablando que es ese sentimiento interior que se expresa en la conducta. Las mujeres, me han escuchado muchas veces expresarlo, son administradoras emocionales geniales. Es decir, desde pequeña les enseñaron a ser administradoras emocionales. ¿Por qué? Porque la madre y el padre le hablan con emociones a sus hijas, mas no le hablan con emociones a sus hijos. A los hijos lo hacen de una manera totalmente distinta, diferente. Vaya para allá, la madre le dice a la niña: ay, estoy enojado con su papá. Y es que, y mueve las manos, le dice, hace que sienta y expresa toda su emocionalidad. La niña está observando, entonces ve ese lenguaje no verbal que está manejando su mamá, ¿sí? Que maneja su papá cuando le está contando alguna historia. Pero a los niños, desafortunadamente, en mi generación, nos dijeron: yo estoy brava con su papá, vaya para la calle, vaya a jugar fútbol. Bueno, ahora les dicen tal vez: vaya y mire algún programa de televisión o mire algún canal, pero les privan de expresar esa emocionalidad. ¿Qué pasa? Esas emociones, entonces, esos sentimientos internos que se manifiestan en una conducta, es lo que las mujeres casi siempre llegan y ven. Llega el esposo y con solo verle la cara dice: tuve un problema en el trabajo, o el trancón, que dicen aquí, el trancón lo trajo fuera de casillas, quién sabe qué le habrá pasado. Con solo verle la cara, no ha pronunciado la primera letra, pero ya ella ve
justamente toda la conducta, cómo se está moviendo, cómo trae su rostro, cómo están sus cejas. Todo ello, entonces, muestra lo que es la actitud. Uno muchas veces, en estos días me llamó la atención, me vi el partido de Colombia, yo creo que todos ustedes lo metieron, pero cuando meten el primer gol Colombia, muestran la cara de, no sé si era un delantero o un mediocampista de Chile, y puso una cara como quien dice, 8 minutos y ya nos metieron el primero, si fue hace tiempo, no recuerdo. Puso una cara como quien dice, nos van a golear, pero fue lo único. De todos modos, al colocar esa cara, usted lee ese lenguaje no verbal, eso se expresa en la conducta, él llegó y bajó los brazos, puso, y esa expresión en la conducta es lo que se llama actitud. El tipo no tuvo muy buen partido y fue muy criticado. Los demás sí, los de Chile se colocaron su camiseta y trataron de sacar ese partido como fuera posible adelante. Entonces, cuando usted siente que está como derrotado, uno baja, pone una cara como de ternero abandonado, de ternera abandonada, y esa actitud, eso es lo que es la actitud, se está expresando en su conducta, ese sentimiento interno. Estoy derrotado, estoy perdido, estoy perdida, eso es lo que se refleja. Aquello tal vez ustedes han escuchado cuando hablaba que los 10 espías cuando estaban entrando a la tierra prometida decían, oiga, esa era una tierra de gigantes, ellos nos veían como langostas y así mismo nos sentíamos. Ellos se sentían como las langostas, su actitud lo mostraba, es decir, su conducta lo mostraba y de alguna manera entonces ya ellos decidieron no entrar a esa parte de la tierra prometida y eso pasa muchas veces con nosotros. ¿Cómo es que usted llega y va a presentar su nueva empresa? Tengo una empresita, ya empezó mal. ¿Cómo así que una empresita? Tengo una empresa de desarrollo y estoy haciendo, y hable con firmeza, con seguridad, esa conducta y esa conducta finalmente de alguna manera comienza a generar en su ser interior ese sentimiento de victoria que lo va a reflejar a través de todo su cuerpo. La forma de pensar poderosamente afecta su forma de actitud. Una revista americana, Fortune 500, dice que el 94% de los ejecutivos de éxito depende más de la actitud que de cualquier otro factor. Usted puede ir más lejos y vivir más con una buena actitud si usted valora donde usted está, valora lo que usted tiene, valora lo que hoy usted es. Si usted está diciendo, oiga, yo estoy viviendo en este lugar tan desastroso, miren, tan estrecho, invítese alguna vez a una situación mucho más estrecha para que valore lo que usted está haciendo. Hay una de las cosas que a mí a veces me ha gustado y siempre recuerdo una bienvenida que me dio a mí Manuel Osvaldo, nos dio al grupo de tiempos completos que veníamos de afuera y programó una espectacular acampada en el Neusa. Yo cuando estoy como incómodo en el lugar donde yo estoy, me acuerdo de eso. Eso fue espectacular. Recuerdo que allá se nos estaba entrando el agua, estaba en una llovizna de esas donde estábamos haciendo una sopa y eso no necesitamos ni agua porque la lluvia la llenaba. En las noches habían ríos que andaban al lado de los colchones inflables. Yo estaba pendiente, oye, esta cosa se va a caer encima y yo qué voy a hacer. No pegué el ojo pensando en lo que no iba a suceder. Yo ya tenía un pensamiento equivocado de algo que nunca sucedió. Me trasnoché innecesariamente. Pero al otro día, y de ahí en adelante, cuando llegué a la casa, valoré el lugar donde estaba, la cama donde yo tenía, en la que me acostaba. Y así, a veces cuando está haciendo mucho frío, en las noches, en lugar de quejarme, yo me imagino que estoy allá acampando en el Neusa y coloco esas cobijas dobles y caigo profundo, pero porque el lugar donde estoy totalmente maravilloso. Usted valore donde usted está, valore lo que usted tiene, valore lo que usted hoy es. No se ponga a pensar en lo que debería haber sido o lo que debía haber aprovechado antes. No, al contrario, este presente, lo que ya habíamos
hablaba en el pensamiento, valórelo, eso es parte de nuestro pensamiento. Aquí es el presente el que yo comienzo a construir, a aprovecharlo para tener un mejor futuro. Muy bien, una buena actitud siempre hace que lo imposible sea posible. Determina usted qué tan alto usted va a llegar. Afecta tanto su presente que comienza a redirigir todo su futuro. Hace que su viaje sea mucho más agradable en el mismo camino. Y entonces vamos a lo que queremos ahora, que usted se quede. Tome nota de lo que viene. Porque ¿cuáles son las acciones? Pablo llegaba y entonces volvemos a tener ese pasaje de Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo. Él trabajaba, no estaba pendiente entonces de las circunstancias, ni de los naufragios, ni de la manera en que le estaban haciendo la vida a cuadritos en donde él estaba, porque donde iba casi siempre entonces se levantaban judíos y comenzaban a fastidiarle la vida. Nunca él se preocupaba por eso, él luchaba según una fuerza interna, la potencia ¿de quién? De Cristo, que actuaba poderosamente en él. Entonces eso afectaba, no solo su pensamiento, sino que también era su actitud y eso lo llevaba a él hacia la acción. Es decir, hay este pasaje de Filipenses 4:13 que todos conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nosotros lo decimos, pero no lo sentimos. No lo vivimos, no llegamos y lo tenemos claramente qué es lo que significa. Es la potencia de Él, la potencia de Cristo que actúa poderosamente en mí. Entonces yo ya descanso. Usted puede sentirse débil, sin fuerzas, pero un minutico, es la fuerza de Cristo que actuaba poderosamente en la vida de Pablo. Y Pablo entonces nunca estaba atento a las dificultades, nunca estaba atento a que si la gente le era propicia, si lo ignoraban. Epicúreos y estoicos le hicieron el feo, pero aún ahí sacó gente cuando estuvo allí en Éfeso. Y él nunca estaba pendiente de si la gente lo aceptaba, si no lo aceptaba, si lo perseguía, no lo perseguía, luchaba. Él tenía algo en mente. Y eso que él tenía en mente, no había ningún tipo de impedimento. ¿Por qué? Con razón él luego escribe, es que yo tengo la mente de Cristo. Entonces ajustaba sus pensamientos. ¿Y cuál era la actitud por la cual trabajaba él siempre? O era la acción, pero la actitud de ver las cosas de una manera que se reflejaba en su conducta. Es que es la potencia de Cristo la que se refleja a través de mi vida y por eso yo lo expreso y yo lo manifiesto. Entonces, comience primero a creerse, o cuáles serían las acciones a asumir. Lo primero que usted debería hacer es, oiga, crea en usted. Es decir, usted es hijo, hija de Dios. En usted habita el Espíritu Santo, sin medida. Todo lo tiene, todo. Dentro de usted mora. El que me ama, guarda mis mandamientos. Mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Jesucristo decía, el Padre está en mí. Y luego oraba en Juan 17, que ellos sean uno. Dentro de usted, ¿quién está? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están dentro de usted. Algo maravilloso. Pero, oiga, créalo que en usted mismo es la potencia de Dios que comienza a fluir. Entonces, usted comienza a tener un pensamiento diferente de su valor personal. No importa lo que la gente piensa, usted va a comenzar qué es lo que Dios piensa de usted. Y ya eso aumenta su autoestima. Se va a enfocar usted entonces en desarrollar ese potencial que ya está en usted. Dame poder, Señor, ya lo tiene, todo. Dame amor, ya lo tienes, todo el amor de Dios, todo el amor de Cristo, todo el amor que da el Espíritu Santo está en usted, todo lo tiene. Ahora, cuando usted no cree eso, entonces no va a esperar de usted lo peor. Es como a veces usted va en la autopista y de pronto pasa un carro Mercedes-Benz, que los que saben de marquitas atrás dicen ese es un MG,
y dicen, ese carro es como de 500 caballos, el tipo que lo está manejando no sabe lo que tiene. ¿Por qué? Porque está haciendo estorbo, ahí lento, entonces no sabe lo que tiene. No, aquí lo que está es, oiga, crea en usted mismo, todo ese poder está en usted. Enfóquese en mejorar y en alcanzar, en desarrollar todo ese potencial de Cristo que está en usted. Vieron una serie de anuncios. Habían tiempo de iglesia guerrera, estaban viendo lo de la capacitación de la academia, estaban viendo lo del crecimiento cristiano. Todas esas reuniones, todas las células, todo lo que se hace en GRL justamente para que usted no solamente descubra qué no es algo nuevo, sino que usted de alguna manera entienda que es todo el poder que se desarrolla y que usted tiene en su propia vida. Entonces, ahí es donde en todas las reuniones que se le invitan en la iglesia, justamente para mejorar y alcanzar ese potencial, que usted desarrolle entonces y viva de acuerdo a esa potencia que es de Cristo, que actúa poderosamente en ti. No diga, eso actuaba en Pablo. No, actúa poderosamente en ti. Lo otro que debemos comenzar nosotros a ver es, oiga, vea lo mejor usted de los demás. Aquí hay una clave. Asocie virtudes a las personas, usted le va a amar. Esa es la mejor definición de amor que yo he encontrado. Cuando usted asocia virtudes a la persona y usted la valora de acuerdo a esas virtudes. Entonces usted ama independiente a cualquier persona, es por las virtudes que usted tiene. Valore usted, vea lo mejor de los demás. Pablo vivió una experiencia particular. Llegó y desechó a Juan Marcos. No me sirve, porque en su viaje misionero los dejó abandonados. Entonces Pablo tuvo una mala idea. Pero después llega y lo pide, mándeme a Juan Carlos, a Juan Marcos. Ahora sí me es útil. Ahora sí, aprendió él a ver lo mejor de los demás. Miren el mismo ejemplo de Jesús. Si uno se pone a ver esos discípulos en el tiempo que estuvieron con Jesús, no era como gran cosa. Veían que llenaba, alimentaba a la multitud, 12 canastas de sobras, y no entendían. Luego llenaron 7, no entendían. Luego estaban discutiendo porque no tenían pan. Camina Jesús sobre las aguas, o llega después y calma la tempestad. Oye, ¿quién es este? No entendían. Y muere Jesús, y cada uno después en el Evangelio de Juan, como que cada uno se fue, Pedro otra vez a pescar, y cada uno como a lo suyo, hasta que llegó el Espíritu Santo, ese poder de Cristo que actúa poderosamente en Pablo, comenzó a actuar también en ellos. Primero en ellos, luego en Pablo, y los hizo que llegaran lejos, bastante lejos. Aprecie usted lo que ve en la gente, vea lo bueno, piense lo mejor, siempre vean los demás lo que usted espera ver. Recuerden cuando el ángel se le presenta a Gedeón, varón esforzado y valiente, y el hombre estaba escondido, pero luego fue el varón esforzado y valiente. ¿Cómo ve usted a sus hijos? ¿Cómo ve usted la gente que está a su alrededor? Vea usted lo mejor en los demás. Es esa gente que le va a ayudar a usted a salir adelante, su cónyuge, sus hijos, la gente que está a su alrededor. Todos ellos, si usted está dispuesto a ver lo mejor en ellos, entonces verá que ellos, ¿qué van a hacer? Van a mejorar cantidades para alcanzar ese nivel de expectativa que ha generado en cada uno de ustedes. Si usted de alguna manera espera en que ellos hagan ese trabajo, entonces muestre esa confianza en ellos. Usualmente van a tener éxito. Confía en la gente que está. Entonces, esa acción, ese pensamiento nos lleva a pensar que nosotros no vamos a estar solos. Entonces, piense usted, no, bueno, ¿cuántas veces, por ejemplo, aún en nuestros... recuerdo alguna vez alguien que llegaba y decía, mi hijo se llevó el carro y está demorado y no viene y no me ha llamado. ¿Y qué le habrá pasado? Seguro se fue con sus amigos, con su novia, algo. ¿Quién sabe hacer qué cosa? Cuando llega el muchacho más tarde dice, uy papi, qué pena,
me di cuenta que el celular no estaba funcionando, no te pude llamar y era que estaba tan agradecido contigo que mandé lavar el carro, fui, le mandé inflar las llantas y aquí te lo traigo. Pero ya el papá estaba pues hechos chiros. No, espere lo mejor de la gente, siempre déle la oportunidad a ellos. Y piense, cuando usted está pensando que la gente está haciendo algo bueno, harán algo bueno. Comience usted a ver oportunidades donde usted quiera. En, esta, en estos tiempos nos dimos cuenta de algo. Hubo mucha gente que se vio afectada, pero también hubo mucha gente que aprovechó la oportunidad. Conozco a alguien que había hecho un bachillerato técnico y escogió la parte de química, no más. Y llegó y antes vio en ella una oportunidad y se puso a hacer pequeños ensayos de cómo mejorar su serie de productos y entonces tenía una incipiente empresa de venta de jabones y esas cosas. Imagínense, empieza esta oportunidad y para ella fue una oportunidad, mejoró, aún desde antes ya había mejorado su propio producto, había sacado ventaja, provecho de todas esas circunstancias y mucha gente ha sacado ventaja de todas estas circunstancias porque comienzan a haber oportunidades por donde quiera que la gente está viendo. Otros llegaron y comenzaron a sacar empresas de logística para distribución de domicilios, para generarle a la gente mucha más tranquilidad en los servicios. Otros comenzaron a llegar y a hacer mercados y por encargo y así comience usted a ver oportunidades donde quiera que usted esté, por donde quiera que usted esté, saque ventaja, aproveche de esas circunstancias difíciles. Las oportunidades nunca se van a basar en la suerte o en la posición, siempre es donde usted está. Muy conocido es ese noticia de un vendedor de zapatos, de dos vendedores de zapatos que se fueron al África y uno llama y dice, no, tiempo perdido, me regreso, aquí nadie usa zapatos. Cuando el otro llega y dice, oiga, mándenme en toda la producción y dupliquen, trabajen 3 turnos y mándenme en todo, porque aquí nadie usa zapatos. Entonces, las oportunidades no son suerte o no es simplemente por una cuestión de posiciones. Allí en el lugar donde usted está es donde va a encontrar todas esas oportunidades. Uno de los mayores problemas que a veces nosotros tenemos es que siempre nos estamos enfocando en los errores. No, enfóquese en soluciones. Eso es algo maravilloso. Dedique su tiempo y su atención a esas soluciones, no a los problemas. Es que si usted se dedica al problema, no duerme. Si no duerme, al otro día está mal geniado, se le bajó el potasio, entonces eso empieza en un montón de situaciones uno a descompensarse y obviamente se le ve otro problema, más otro problema. No, esté atento a soluciones, única y exclusivamente. Para encontrar problemas, usted no necesita ser muy especial, ni hacer mucha énfasis en ello. Es más, la gente hasta le ayuda para encontrar problemas donde sea. No requiere usted una habilidad especial para encontrar problemas, pero las soluciones es esa posibilidad que usted le da de hacer grandes ingenios y grandes cosas. Enfóquese en soluciones. Alguna vez le preguntaron a quien descubrió el bombillo eléctrico, ya se me escapó el nombre de él, pero bueno, ustedes saben cuál es. Un día, oiga, usted lleva 8.000 ensayos, 8.000 fracasos, porque no hay, no, tengo 8.000 formas de saber qué es lo que no hay que hacer para que se encuentre, ensayo, error, y finalmente lo encuentra, Thomas Edison. Entonces llega y usted es enfocarse justamente en esas posibilidades que llegar y resolver. Si usted ante un problema usted llega y lo analiza concienzudamente, mira posibles soluciones, usted va a encontrar resultados, va a encontrar respuestas. Pero realmente es que nosotros ante los problemas a veces los dejamos, queremos de pronto echarles tierra, no los afrontamos.
Ante ello, entonces busque soluciones ante los problemas. Dedique usted ese tiempo a solucionarlo, no lo deje a un lado y se dará cuenta que ese maravilloso poder, esa potencia que actúa en Cristo comienza a actuar en usted también para hallar soluciones, porque es el mismo Espíritu de Dios. Hay algo maravilloso que le va a ayudar a usted a, a, a no ser tan negativo. ¿Y qué tiene que ver con eso? Sea usted una persona generosa. Se ha notado que las personas que son generosas son mentalmente más sanos, mucho más sanos. No son negativos. ¿Por qué? Porque el generoso siempre dice, siempre me llegará algo para dar. Y yo conozco y sé de la gente, y cuando uno practica esa misma generosidad, siempre usted tiene algo que dar y que ofrecer. Y no necesariamente tiene que tener usted mucho para llegar y para ofrecer. No, en absoluto. Simplemente usted lo que necesita es actuar de acuerdo a ese tipo de generosidad. Es ahí donde usted tiene el nivel más elevado de vida. Cuando usted está dando, usted es generoso, incluso cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, usted está dejando a un lado lo que es la misma tacañería. Es como la protección que Dios nos dio a nosotros para volvernos desmesuradamente ambiciosos. Cuando usted da, entonces tiene ese nivel elevado de vida, y de ahí nunca esté optando usted o esperando en llegar y recibir algo a cambio. Sea persistente. Tal vez esa es una de las mayores falencias que puede haber. A mí he notado algo. Veo que en algunas partes la gente llega y monta un negocio en una esquina y están trabajando ahí un mes. Al mes dicen, no, esto aquí no funciona, y se van. Y llega otro. Y en una semana ese negocio está así y vendía lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, se montó sobre la plataforma de 4 semanas que llevaba el anterior. Eran 5 semanas lo que se requerían para que el negocio disparara. El hombre a la 4ª semana se fue. Llegó el otro y trabajó la semana requerida para lograr éxito en el negocio. ¿Qué le faltó? Persistencia. Cuando usted tiene grandes desafíos, van a estimular en usted un mayor esfuerzo. Si usted no tiene un éxito en algo, intente otra cosa. Lea usted las biografías de los hombres más acaudalados. ¿Con qué fue que empezaron? Muchos de ellos tienen quiebras acumuladas de muchos negocios, hasta que finalmente, de alguna manera, si no tanta persistencia, brindó esa oportunidad en el negocio que finalmente ellos sacaron adelante. Eso es, la flauta, ¿cuándo le empieza usted a sonar? Cuando usted es persistente, cuando vence usted el desánimo, cuando usted se aferra a esos sueños, cuando usted sabe que hay que seguir adelante a pesar del desaliento. Esos son los que llegan adelante. Usted está desalentado en este momento. Recuerde, usted está actuando según entonces ¿quién? La poderosa potencia. Esa potencia de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente. Cuando usted se sienta de fallecer, entonces me imagino que Pablo podría estar en algún momento en una situación de esas que decía, es que en mí actúa la potencia de Cristo, y con esa actitud, ese pensamiento y con esa actitud comenzaba a afrontar entonces los nuevos retos. Ahí era donde tenía nuevas fuerzas, ahí era donde él vencía el desánimo, donde se aferraba a ese sueño de llegar y querer ir hasta Hispania, que no se sabe si llegó o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero probablemente lo haya logrado porque él estaba aferrado a ese sueño, pero igual hasta allá llegó el Evangelio. No lo logró él, pero lo logró otra persona. Finalmente, usted debe llegar y tratar de entender algo. ¿Quién es el responsable de su vida? Usted, no es nadie más. No depende de si su esposo, su cónyuge, si su familia,
si la gente que está alrededor le son propicios a ese sueño. No, esa responsabilidad de sus pensamientos y de sus acciones es solamente suya. No depende ni del Estado, no depende de las condiciones. Usted es responsable suya. Esto me recuerda a mí, para terminar con una historia, que era de un tipo que llegaba y vendía en Pasto, en el mercado, vendía ropa. Cuando la ropa que salía de Medellín era muy apetecida en muchas partes. Yo recuerdo que este hombre tenía una calidad de vida extraordinaria, genial. Eso, tenía una casa en ese entonces de las más costosas que habían en Medellín, 650 millones de pesos, ahí cerquita al Hotel Inter, hermosísima. El carro más costoso entonces era la famosa Carevaca. Estaban saliendo de la Hilux, le había regalado una a su esposa. Y el hombre tenía una calidad, sus hijos en un excelente colegio. Cuando se quemó ese mercado allá en Pasto, entonces lo llama la asistente, le dice, se quemó el mercado. Y él dijo, pues tranquila, mijita, no hay ningún problema, eso lo cubre el seguro. Y ella dice, es que el seguro había que pagarlo el viernes. Sí, tú tenías la plata, yo te dije que fueras y lo pagaras, así que tranquila. Yo no lo pagué el viernes. Ah, ya era otra expresión. Entonces llama al líder y el líder llega y le dice, oiga, qué maravillosa bendición lo que te acaba de suceder. ¿Cómo así? Se me acaba de perder toda la mercancía, había comprado mercancía, no tengo efectivo con qué pagarla porque se iba trabajando y llega usted y me dice que qué maravillosa bendición. Y dijo, sí. El hombre se hizo cargo, entonces llegó, reunió después a todos los acreedores, les dijo, bueno, ustedes saben que yo les doy a ustedes esta plata, acabé de enviar una mercancía, así que obviamente allá está la plata de ustedes, no se quemó, yo tengo esta casa, tengo este carro, aquí ya lo puse en venta, puse en venta el carro de mi esposa, los hijos los sacó del colegio y todos se van para Pasto a sacar ese negocio adelante. Él llegó, entonces sacó lo que había quedado de todo ese incendio y comenzó a venderlo allí en otro lugar, colocó un aviso, ventas, saldos en tal parte, y fue. Toda la plaza de mercado, entonces estaban todos los comerciantes reunidos pidiéndole al gobierno ayuda y que les ayudara. Él se hizo responsable, él no dijo, no, a mí no me va a sacar el gobierno, a mí no me va a sacar el resto. Llegó y comenzó a vender todo eso. Tenía la casa en venta. Y mientras todos los demás estaban pidiendo las ayudas del gobierno, él estaba vendiendo. Eso fue como en un octubre, si no estoy mal. En diciembre llegó y recuperó absolutamente todo. Mientras todos estaban allá derrotados, este hombre estaba viendo de todas esas cenizas, reconstruyendo. Realmente él se hizo responsable de sí mismo. Fue responsable, él mismo muy generoso, siempre estaba pendiente de todas las soluciones, comenzó a ver oportunidades, siempre comenzó a pensar bien de los demás. A esta empleada no la despidió, sino que la dejó y dijo, no, pues, ¿cómo la voy a echar? Ella ya nunca va a volver a cometer ese error. Y él comenzó a creer ciertamente que tenía un Dios grande y maravilloso que estaba con él. Muy bien, recordemos este pasaje. De esa manera lograrás ajustar esos pensamientos. De esta manera lograrás tener la actitud correcta y tener las acciones correctas, como lo hizo Pablo y como lo han hecho cientos de miles de hombres de Dios que han actuado a través de la historia, convencidos solamente de esta maravillosa verdad que ustedes tienen ahí en pantalla, para lo cual usted trabaja, luchando según la potencia de Él, es decir, la potencia de Dios, la potencia de Cristo que actúa poderosamente en usted. Luego, pensamientos inadecuados, imposible. Cuando empiecen a ajustarse, no señores, son los pensamientos potentes de Él que actúan en mi propia vida. ¿Actitud equivocada? No, señor, esa no es la actitud
de toda la potencia de Él que actúa en mí. Acciones equivocadas, imposible. ¿Por qué? Porque es todo ese poder, toda esa potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Vamos a orar entonces. Vamos a pedirle al Padre nuestro Señor Jesucristo: Señor, gracias te damos. En medio de toda esta oración, dígale usted: Señor, hoy deseo comenzar también a entender que de la misma manera que Pablo vivió tantas dificultades, tantas vicisitudes, lo que él lo llevó a tener grandes sueños, grandes realizaciones, que hacen que celebremos nosotros también esta reactivación, es cuando entendemos que nuestras acciones, nuestras luchas, que nuestras actitudes y nuestros pensamientos vienen potenciados por Cristo mismo que moran en cada uno de nosotros. Señor, hoy entendemos que aquellos pensamientos inadecuados han hecho y han producido en mí actitudes equivocadas. Y esas actitudes me han llevado a acciones equivocadas. Y tal vez hoy estoy viendo el resultado de ellas. Pero lo más maravilloso, Señor, es que tú nos das a nosotros múltiples oportunidades. Tu brazo nunca se ha cortado y nunca se acortará. Al contrario, lo que me permites a mí es comenzar a disfrutar de todo aquello que tú me has brindado a través de tu Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo mismo tuyo, el cual nos has otorgado, para que disfrutemos nosotros, que todos aquellos sueños, lo lejos que queremos llegar, es producido por ti, que actúa, tu potencia que actúa en mi propia vida. Gracias te damos, Señor. Hoy entonces llévame cada día más a refugiarme en tu palabra, a estar contigo en oración y a entender que a través de tu Santo Espíritu entonces comienzo a modificar todos aquellos pensamientos míos en pensamientos que son adecuados, Padre eterno, a entender que con el pasado ya yo no puedo hacer absolutamente nada, que debo enfocarme en este presente, porque finalmente el futuro es incierto y este presente es el regalo que me das para poder nosotros comenzar a labrar un futuro totalmente distinto y diferente. Y eso se logra a partir de ahora, de tener pensamientos correctos. Llévame, Señor, a tener aquellos mismos pensamientos que tenía Cristo, lo bueno, lo honesto, lo justo, los que son dignos de alabanza, Señor. Llévame, Padre eterno, a entender que solamente la responsabilidad de lo que pienso es mío, que no depende de los demás, ni la de circunstancia, que a veces lo que se produce o lo que me ocurre a mí son cosas que pueden llegar y afectarme, pero Señor, lo importante no es cuáles son las acciones que vienen, ni cuál es la fuente, si es el enemigo, si es una prueba, absolutamente nada. Es sino afrontar eso que yo estoy viviendo y entendiendo que ello está produciendo algo en mí. ¿Qué es lo que ocurre en mi pensamiento? ¿Qué es lo que ocurre en mis actitudes? ¿Qué es lo que ocurre en mis acciones con esto que está sucediendo? Entonces, Señor, con esa potencia que tú nos has dado, la misma potencia que actuó poderosamente en Cristo, que actuó poderosamente en Pablo y que actúa poderosamente también en mí, me lleva a tomar los correctivos adecuados. Señor, y aquello entonces, cuando yo ya tengo pensamientos correctos, entonces todo aquello que tiene que ver con mi acción, todo aquello que tiene que ver con mi conducta va a reflejar justamente lo que yo pienso. Señor, gracias te damos, porque para este tiempo nos has regalado de tu Santo Espíritu, nos has regalado de tu gracia, de tu poder, para marcar nosotros la diferencia, para celebrar unas reactivaciones en nuestra vida que sea contagiosa, que todos aquellos que vean la forma en que estamos afrontando cada una de estas situaciones, anhelen solamente una cosa: conocer esa misma fuente de poder en mi vida que puede actuar en ellas. Entonces me vuelvo un multiplicador y asimismo, como Pablo, sueño también que tu palabra sea conocida en todo lugar y asimismo cada vez más gente conozca, Señor, de ti. Gracias
Te damos, Padre eterno, por cada una de aquellas acciones que nosotros tenemos que hacer. Te damos gracias, Señor, porque comenzamos a creer. Es quien actúa a través de nosotros y ya ese maravilloso poder glorifica a Cristo y ese maravilloso poder glorifica también tu nombre, Señor. Y obviamente nosotros somos glorificados por acción tuya, por las cosas maravillosas que comienzan a verse. Que los demás vean tus acciones, tus buenas obras y te glorifiquen a ti, oh Dios, que estás en los cielos. Ayúdame a ver lo mejor de los demás, de aquellos que están cercanos. Permíteme ver oportunidades en todo lugar. Clámaselo allí a Dios. Que comience a enfocarme en soluciones, no tanto en problemas. Que sea generoso. Finalmente, la misma generosidad tú mismo te diste a nosotros, que así mismo yo me dé a todos aquellos que me rodean. Queremos darte gracias porque la persistencia entonces viene de ti. Y esa moneda de los 5 centavos para el peso permanentemente se mantienen también en mi haber. Es decir, siempre alcanzo el peso, Señor. Nunca quedo corto, porque la fuerza que viene y la potencia que viene de ti me hace ser persistente. Y gracias, Señor, porque si hay algo que yo entiendo hoy es que soy responsable de mi propia vida. Y finalmente, guiado por ti, tendré siempre lo mejor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Feliz noche. Muchas gracias.